Muy buenas tardes a todos quienes nos están mirando nuevamente un nuevo podcast entre apuntes y leyes. Nos acompaña hoy día nuestro equipo de siempre, Constanza Chulce, Camilo Catalán, y también tenemos una invitada especial, que no es invitada, la verdad es que es parte de nuestro equipo. Lo que pasa es que ustedes no la conocían. Ella está siempre detrás apoyándonos, que es la señora Eliada Cid, una gran abogada que conozco hace muchísimos años, fue mi profesora de clínica jurídica. Y la verdad es que hoy día quisimos que compartiera con ustedes también su impresión de cómo ha sido este proceso de creación del podcast. Señora Eliada, muy buenas tardes. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo está usted? Bien, bien. Bueno, este podcast nace de una necesidad de poder lograr una metodología más activo-participativa para que los estudiantes, en este caso de introducción al derecho, logren sus aprendizajes esperados. Muchas gracias. La verdad es que para nosotros es un honor tenerla acá. Sabemos su experiencia que ha tenido en la clínica jurídica y yo fui alumni de acá de la Universidad Autónoma y por tanto puedo dar fe de que efectivamente la preparación que uno tiene en su clínica, que usted dirige hace muchísimos años, es la mejor. A nosotros quienes tuvimos después, ¿no es cierto?, la oportunidad de ser parte de la Corporación de Asistencia Judicial en la Procuración, estuvimos muy bien orientados respecto a la litigación en tribunales de familia. Yo recuerdo que eso fue un aprendizaje muy significativo para mí y que lo llevo con un agradecimiento enorme por el trabajo que ustedes realizan, que es tan interdisciplinario y tan de buena calidad. Sí, la clínica jurídica es una asignatura que se le entrega a los alumnos de quinto año de Derecho y dentro de la malla curricular es la única asignatura de carácter práctico y que utiliza la metodología de aprendizaje más servicio. ¿Eso qué significa? Significa que el estudiante es protagonista de su propio aprendizaje. Cuando nosotros recibimos a este estudiante con el equipo el cual yo represento ahora, nosotros tenemos un trabajo de carácter interdisciplinar. Vale decir, tenemos otras disciplinas como trabajo social, como psicología. Y cuando tú me indicaste y me invitaste a trabajar dentro de la comunidad académica con nuestros ayudantes de SAC, yo tomé el desafío justamente pensando en que estos estudiantes de primer año deben empezar con esta práctica de ser protagonistas de sus propios aprendizajes. O sea, esta es la primera pincelada, chiquitita pero atractiva para que logren ellos empezar a aprender haciendo. Muy bien. Y también tiene que ver con una relación metacognitiva, esto de aprender a aprender, cómo aprenden los estudiantes. Para poder hacer eso, yo soy convencida de que primero el docente tiene que aprender a aprender como él aprende a aprender. Si no, no lo puede hacer con su estudiante. Entonces, esta es una mirada que es parte de un proyecto educativo de la Universidad Autónoma y que se plasma en todos sus dispositivos y en todas las asignaturas y parte del currículum de pregrado de todas sus carreras. Sobre todo, bueno, damos fe en Derecho. Frente a eso, la última pregunta que tengo, que no es menos, ¿cuál ha sido su impresión de esta alianza? Porque esto es una alianza que no solamente, esto es extra derecho, o sea, no solamente está dentro de nuestra carrera, sino que también con la carrera de periodismo. ¿Cómo ha visto esta alianza? Con los años de experiencia que tengo en la enseñanza del derecho, hoy día nosotros tenemos que buscar un abogado integral. Y ese abogado integral implica introducir nuevas disciplinas para la enseñanza del derecho. En este caso, contamos con la colaboración de periodismo, que es importante para realizar estos podcasts y lograr así esta alianza. Creo que el trabajo interdisciplinar de una profesión está implícita en ello y nosotros necesitamos tener abogados en estas nuevas generaciones totalmente integrales. Muchas gracias. Bueno, un honor tenerla acá, forma parte de nuestro equipo, no la van a ver todo el tiempo acá en pantalla, pero sí está con nosotros y sin ella no sería posible que estuviéramos también todos acá. Así que muchísimas gracias por su participación, por su empuje, por sus ganas y por siempre querer dar un pasito más de lo que usted, de su cargo, de lo que usted hace. Muchas gracias, señora Eliada. Gracias a ti, Mónica.
Es un gran desafío y sí, vamos a lograrlo. Muchas gracias. Bueno, continuamos entonces con nuestro tercer capítulo del podcast que nos acompaña hoy día, con nuestro equipo de siempre, Constanza Schulze, Camilo Catalán. Tenemos acá a nuestra gran abogada, que fue exayudante mucho tiempo y hoy día nos acompaña en su rol docente, Gabriela Silva, y quien les habla, Mónica Arnuil, profesora de Introducción al Derecho de la Universidad Autónoma de Chile. Estamos con mucho gusto entre apuntes y leyes para conversar hoy día de la relación entre la validez y la eficacia, y yo le voy a anexar la justicia. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay algunos conflictos que se suscitan cuando nosotros hablamos de esa relación. Y frente a eso es que hoy día vamos a tratar de desentrañarlos y vamos a conversar con este equipo acerca de cómo ven esta relación que existe y que no es solamente un sello de papel, sino que también es una relación que viene a transformar los contenidos teóricos que hoy día, ¿no es cierto?, nos acompañan. ¿Seguimos? Seguimos. Fíjense que Carlos Santiago Nino dijo alguna vez que la palabra validez no es una palabra que está muy precisa, que es bastante ambigua, es imprecisa. ¿Qué opina el público, como digo yo? Bueno, yo personalmente estuve leyendo que Carlos Nino no señala definiciones, significados únicos, definiciones únicas, sino focos de significado, que es algo bastante distinto porque ve a la validez desde distintas perspectivas, no como una verdad absoluta. Exacto. Yo antes pensaba que si una ley estaba publicada ya era válida. Pero Nino, ¿qué nos viene a decir? Que para algunos la validez es simplemente que la norma exista, como por ejemplo Kelsen. Pero para otros significa que la norma está éticamente justificada, porque busca la justicia o el bien común. Como por ejemplo Santo Tomás de Aquino se me ocurre. O porque ella se dictó según la forma prescrita en la Constitución. Esto la verdad es un lío. Como no hay como una manera correcta de saber qué es la validez. Exactamente, Camilo, tú lo has dicho. Y para ponerlo en la mesa vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hoy día el Poder Legislativo puede, ¿no es cierto?, crear una ley que señale que, bueno, se prohíbe el uso de redes sociales? Esto para evitar, ¿no es cierto?, el mal uso de esto y, por tanto, que haya información falsa. Esta ley se aprueba, esta ley, ¿no es cierto?, de alguna manera existe, pero parece que hay un desconocimiento generalizado de la ley y no hay conocimiento de los ciudadanos, ni tampoco los jueces lo están aplicando. Entonces vamos a analizarlo desde el punto de vista de nuestros grandes pensadores de la teoría general del derecho. ¿Qué pasaría acá? ¿Ya? Y vamos a comenzar, ¿no es cierto?, con Constanza, con un clásico de clásicos. Veamos, tú que eres defensora de la moral en el derecho, ¿qué crees que opinaría Santo Tomás de Aquino respecto de esta ley de redes sociales? Bueno, según Santo Tomás de Aquino, para que una ley sea una ley humana positiva, necesita estar basada en una prescripción racional, que esté a favor, obviamente, del bien común, que es el fin del Estado. Pero Connie, según este supuesto de ley, esto fue hecho conforme a una autoridad competente y además con los pasos seguidos por la Constitución que estipula cómo se debe crear una ley. Entonces, ¿no bastaría solo con eso? No, para nada. Según Santo Tomás de Aquino, toda ley humana debe derivar de una ley natural, es decir, del derecho natural, de estos principios anteriores al derecho superior, que es la participación del hombre en la ley eterna, la razón divina. Es decir, Santo Tomás está hablando de un positivismo teológico. Bueno, y además la profe menciona perdón, que... de un jus naturalismo o Sí. positivismo Y teológico. naturalismo, perdón. Ahí sí. Y naturalismo teológico. Ajá. Bueno, y la profe nos mencionó que supuestamente en esta ley se reconocía que la gente no la conocía, pero la gente no puede desconocer una ley. Así es. Por el artículo 8 del Código Civil No podría ser, ¿cierto? Porque la ley se presume se presume conocida conocida por por todas. todos. Así es. ¿Qué opinas tú, Gabriela? Constanza dijo que habría corrupción de ley. No sé si se acuerdan de aquello. ¿Acaso, en este caso, para Santo Tomás de Aquino, bastaría el precepto de hace el bien y evita el mal? ¿Eso es suficiente para poder regir un Estado? No, y Santo Tomás lo sabía. Por eso existe la ley humana positiva. Su fundamento de validez deriva de la ley natural, el del derecho natural al final. Esta es muy necesaria porque no todos los humanos, los hombres son lo suficientemente inteligentes para seguir esta ley y también muchas veces la pueden conocer, pero no deciden seguirla y se van por un mal camino. Por lo tanto,
necesiten a una autoridad externa y superior que los castigue y los guíe por un buen camino, el camino que lleva al bien común. Interesante punto. Pero según el autor, entonces, ¿sería como un poco obligación de obedecer la ley? No, bueno, esta señala que una ley injusta no obliga en conciencia. Sin embargo, cuando desobedecer esta ley genera un desorden en la comunidad, un mal en la sociedad, es mejor seguirla. Sin embargo, su fundamento de validez se basa en la justicia y en esta ley natural, en el derecho natural. Ya, bien. Ahora que ya sabemos lo que opina Santo Tomás de Aquino, pasemos al arquitecto del derecho moderno, que en este caso sería Hans Kelsen. Bien. Camilo, sé que a ti te gusta el orden. Coméntanos qué es lo que plantearía Hans Kelsen respecto de nuestra ley de redes sociales. A ver, ¿qué diría Kelsen? Bueno, primero que nada diría que lo que dice Connie sí es muy bonito, pero no es ciencia jurídica, así que él prácticamente nos diría que nos dejemos de filosofías morales. Su teoría pura del derecho busca eliminar lo que no sea jurídico, como la política o la justicia. Para él la validez es puramente normativa. Una norma es válida si otra norma superior le da el carácter obligatorio a esta norma, como por ejemplo si la Constitución estipula que una norma inferior es válida. Y lamentablemente hay que obedecernos. Pero eso que acabas de decir entonces me lleva a hacer la misma pregunta que hice anteriormente a Connie. Entonces, esta ley, según el autor, esta ley de redes sociales, ¿es válida? Si esa ley fue dictada conforme a la Constitución y siguiendo los pasos, sí sería válida, ya que un juez después usaría esa ley para poder fallar y esa ley estaría siendo aprobada por la Constitución, o sea, siendo regida, estaría sujeta a la Constitución. Pero Así que sí Camilo, lo sería. consulta, ¿y qué pasaría cuando nosotros ya llegamos al tope de la pirámide? Que en el tope justo está la Constitución. ¿Qué es lo que le daría la validez a la Constitución? Bueno, ahí es donde aparecen las críticas hacia Kelsen y él se pone medio raro en esa parte, debido a que él nos viene a decir que antes de cualquier cosa hay una norma hipotética fundamental, de la cual se debe reconocer y hay que basarse en ella nomás. Y ella es la que nos viene a dar el sentido del ordenamiento jurídico, la coherencia. Pero espera, ¿no es contradictorio que Kelsen diga que su teoría es pura, sin embargo, señala que la Constitución debe ser eficaz para que sea válida? No, eso no tiene sentido. Punto para Connie. La verdad es que es una gran crítica que se le hace a Kelsen, ¿ah? Porque termina haciendo que la validez dependa de la eficacia. Y eso es un elemento fáctico. Por tanto, sin eficacia en el mundo real, esto significaría que la pirámide se nos va a cualquier parte. ¿Y qué opina ahí, Gabriela? Efectivamente, nos tenemos que basar en esta norma hipotética fundamental, pero como bien decía Camilo, le da un poquito más de seguridad jurídica que lo que planteaba Constanza en este caso. Ahora, para cerrar el círculo, tenemos que ver qué dirían los realistas. Como dice Camilo, el derecho es lo que pasa en la calle, por lo tanto, ¿qué opinas tú? ¿Qué diría Alf Ross respecto de el derecho? Bueno, Alf Ross viene a ser el pragmático del grupo, o el detallista, diciendo él que para él las normas abstractas que viven en el cielo no existen, solo que la norma realmente es válida cuando es realmente aplicada por los tribunales de justicia, o sea, cuando los jueces usan esas normas para poder fallar, ahí realmente se muestra que hay una validez de las normas, porque antes solo son palabras escritas en una hoja de papel que no tienen sentido si no se utilizaran. O sea, si un juez no aplica la ley de redes sociales, no es válida. No, según Alf Ross no sería válida, debido a que no estaría aplicada. Tal como dice Ross, finalmente la validez vendrá teniendo dos caras de la moneda, una externa y una interna. ¿Qué es lo que nos dice la externa? Que va a ser válida a la medida de que el juez lo vaya aplicando. En cambio, esta cara interna dice que el juez crea o sienta psicológicamente que esa norma obliga. Bueno, y eso nos viene a cambiar totalmente acerca de quién es el realmente protagonista del sistema. Sin esto, el protagonista vendría siendo el legislador. Y después de esto, el juez vendría siendo el Así gran es. protagonista. Justamente, Camilo, has dado con el clavo. Porque en el fondo, Ross plantea algo que es bastante, a lo menos, curioso. Y que tiene que ver con que los destinatarios de las normas ya no serían los ciudadanos de pie, sino que serían los propios jueces. Entonces, los verdaderos destinatarios, jueces, van a venir a decidir, de alguna manera, según lo que ellos estimen y según, ¿no es cierto?, su forma de creer, si esta norma realmente es
sienten que es injusta o no es injusta, simplemente no se va a aplicar. Y para eso, ¿no es cierto? Eso sería bastante casuístico. Y según el autor, según Ross, eso no tendría, esa norma no tendría de alguna manera validez real. Eso es lo que ocurre, ¿no? Claro. Sí. Bueno, ha sido un recorrido bonito, un recorrido que hemos querido hacer con ustedes para poder de alguna manera sujetar algunas relaciones, algunos criterios, ¿no es cierto?, que nos van a permitir poder discernir qué es lo que se entiende y cuál es la relación que obedece entre la justicia, la validez y la eficacia. Una relación que a veces pareciera ser que es mutuamente confluyente, pero a veces no es tan mutuamente confluyente. Las preguntas que podemos hacernos, chicos, es ¿de cuál depende? ¿Depende la validez de la eficacia o la eficacia de la validez? ¿Qué me dicen ustedes? Bueno, una norma puede ser válida, pero no puede ser eficaz. Al revés, no. Todo parte desde la validez de la norma y de ahí podemos evaluar si es justa o es eficaz. Bueno, la justicia siempre va a ser subjetiva, pero la validez es no ser subjetiva. Es una relación bastante confluyente, pero no mutuamente dependiente siempre. Vamos a decir que efectivamente va a haber una interdependencia, pero que no es causa-consecuencia, muchas veces. Ahora, lo que sí es importante es ir analizando esta relación para ver la practicidad que tiene, ¿ya? Eso es un poco lo que los realistas nos aportan, o sea, cómo nosotros podemos integrar este conocimiento y podemos hacerlo cada vez más útil para nosotros. Esta ley que se necesita, esta es la ley que nosotros tenemos que utilizar, ¿ya? Porque por algo está el Poder Legislativo, por algo, ¿no es cierto?, las leyes existen. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades que están hoy día imperantes en nuestra sociedad. Y por tanto, ahí está la necesidad de que podemos utilizarlas. Ahora, independientemente de eso, sabemos que la prerrogativa de los jueces en nuestro ordenamiento jurídico es alta. No por eso ellos van a tener que decidir sobre cuál es la ley que se va a tener que aplicar o no, o cuál es la ley que al parecer de ellos es más justa o la que merece ser aplicada. Yo creo que ahí nosotros somos los que tenemos que dar la voz para ir conduciendo a los procesos legislativos para donde nosotros necesitemos que se conduzcan. Ha sido súper interesante. Gabriela, ¿quieres comentar algo acerca de esto? Sí, justamente como decía Constanza y como decía usted, existe esta interrelación o interdependencia entre validez y eficacia. Siempre va a existir entre que la norma sea válida y eficaz, pero como decía Constanza, no al revés. Es decir, la norma siempre tiene que ser válida, más no necesariamente va a ser eficaz. ¿Y qué significaría, disculpa que te interrumpa, qué significaría, Gabriela, que una norma sea válida entonces para que todos nosotros, nuestros estudiantes, puedan tener y sujetar esto? Ahí va a depender netamente del autor que nosotros vayamos consultando. Por ejemplo, como decía Constanza, ¿qué sería la validez para Santo Tomás de Aquino? La validez para Santo Tomás de Aquino sería que el derecho es una herramienta de justicia y, bueno, al conectarse con el razonamiento del humano, mediante Con lo divino. esta reflexión, podemos llegar a lo que es válido, que está muy conectado con lo que sería justo. Exactamente. Y Camilo, ¿qué es lo que diría Kelsen? Bueno, para Kelsen la norma válida es aquella que es emanada por un órgano competente como el legislador, que sigue un procedimiento de formación de esa norma, que está presente en un ordenamiento jurídico determinado y que tiene carácter obligatorio. Claro, y no podemos olvidar a Ross, que finalmente él decía que la validez radicaba en lo que el juez iba aplicando en la sentencia y que él estimaba que se debía o no se debía aplicar la ley. Exactamente. Y hemos visto ya varios autores que nos llevan, ¿no es cierto?, a lo mismo. Analizar la realidad que hay hoy. ¿Cuál es la relación que existe entre la validez, la justicia y la eficacia? Un problema que la doctrina todavía no ha resuelto y que tenemos que estar siempre conscientes de que existe y que tenemos que lograr confluir cuando entendemos que la ley tiene que resolver los reales problemas de la sociedad. Ahí viene como la relación concomitante o deductivamente lógica. Vamos a decir también que este capítulo de Entre Apuntes y Leyes ya está concluyendo, pero los vamos a volver a revisar. ¿Por qué? Porque el derecho no es un fragmento de la realidad, no son parcelas que son fragmentadas. Vamos a retomar este mismo tema en otros capítulos, pero obviamente que vamos a relevar definiciones, categorías y establecer relaciones entre otras instituciones del derecho.
Ha sido un placer haberlos tenido acá. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Gabriela, por haber estado una vez más apoyando a Introducción al Derecho y haciendo que esto sea posible. ¿Para qué? Para que tengamos un aprendizaje significativo y podamos evocarlo cuando lo necesitamos. Les deseamos suerte en la próxima prueba que viene el 29 de mayo. Y nos despedimos entre apuntes y leyes. Los esperamos en un próximo capítulo. Muy buenas tardes.